Hola, bienvenidos acá a Postales Retro TV. Hoy vamos a hablar de series de guerra. Obviamente pensamos Combate, Ataque, El Teniente. ¿La recordás? Comandos de Garrison, Comandos del Desierto y Batalla Aérea. Entre otras que vamos a ir recordando juntos. Primero nos metemos en esta introducción. ¡Combate! Con Vic Morrow y Rick Jason. Combate es sin duda una de las más queridas por todos nosotros, estrenada el 2 de octubre de 1962 en la cadena ABC. Vic Morrow, inolvidable, como el sargento Saunders, Rick Jason como el teniente Hanley, y una patrulla que se fue armando a medida que fueron pasando los episodios, porque estaba por ejemplo Braddock, interpretado por el comediante Jackie Green, que fue eliminado tras los primeros 13 episodios. Después había un doctor, Steven Rogers, que también se fue, nunca se supo más nada de él. Y entonces se fue armando la patrulla. Little John, por ejemplo, en un episodio que llamó Any Second Now, era un soldado que no se relacionaba con el sargento Saunders. Tenía algo distante, no era de la patrulla. Kirby, recordemos que interpretado por Jack Hogan, usaba un rifle y a partir de uno de los episodios comenzó a usar el bar. Después estaba Cage, que en el episodio piloto, un día de junio, es un soldado más francoparlante. ¿Puede tirar un 7? Sí, con un 7 o con un 11 gana. Maldición. Quand j'ai de la chance, personne ne peut gagner, mon vieux. ¿Te crees invencible, Ah, Teo? no pas sans dire, mon vieux. Si tu ne crois pas encore, voilà. No cantes victoria todavía. Oh. ¿Me permiten retar al vencedor? Es el último juego, Doc. Ya vamos a acostarnos. Allez, joue, c'est ton tour. No, es tu turno, tú tiras. Ah, ça me fait mal qu'il me regarde comme un singe. Cet anglais-là. Combate fue única, duró 5 temporadas, 1962-1967. Se filmó primero en blanco y negro y luego, en la última y quinta temporada, pasó a color. Ahí fue donde perdió dramatismo y dejó de usarse el archivo cinematográfico de la Segunda Guerra Mundial y por ende perdió realismo. La serie se convirtió más de aventuras que de guerra, pero todos queríamos ver las andanzas del sargento Saunders y su patrulla. Debe ser más precavido. Ahora es soldado de infantería. Recuerde que ya no tiene el tanque como protección. Sí. Se lo agradezco. Claro. ¡Hey! Miren esto. Los hacen muy bonitos, ¿verdad? ¿Dónde está Whitcomb? Muerto. También perdimos la ametralladora. ¿Qué está haciendo? Voy a hacer estallar este cañón en 1000 pedazos. No, no lo hará. ¿Por qué? Porque lo necesitaremos para destruir el fortín. Perdimos el tanque en esa emboscada, así que el cañón lo suplirá. Sí, pero ¿cómo vamos a llevarlo? ¿Empujándolo a mano, sargento? El fortín está a 1 milla de aquí. ¿Cómo va a cruzar colinas, ríos y puentes? No avanzaríamos con él ni 100 metros. Esta cosa debe pesar 1 tonelada. No podremos. Tenemos que poder. Aún pudiendo llevarlo, ¿cree que sabríamos dispararlo?
Hagen. Bueno, sí, yo sé dispararlo. Recordemos que Combate había sido una creación de Robert Pirosh, que había sido paracaidista en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo dos directores que marcaron el rumbo de la serie, Burt Kennedy y por otro lado Robert Altman. Altman realizó episodios de un realismo especial en Combate, opresivos, lo mostraba al sargento Saunders no teniendo el control de la situación, lo mostraba desbordado. Se ven bien esos episodios en la primera temporada. Después, bueno, hubo un altercado entre Vic Morrow y Robert Altman, porque Robert Altman le quitó a la esposa en pleno rodaje. La esposa de Vic Morrow se fue con Robert Altman. Suele suceder. Y Burt Kennedy fue quien dotó al sargento Saunders de esa fe inquebrantable, el ir para adelante continuamente, el de nunca dar todo por perdido y ser obviamente muy pero muy sagaz. Rick Jason, en cambio, era un personaje muy bien compuesto, el del teniente Hanley, tranquilo, medido. Uno no esperaba al teniente Hanley, uno esperaba al sargento Saunders, pero el teniente Hanley era un personaje respetable. Obviamente uno no se daba cuenta, porque no sabía cuando éramos chicos y la mirábamos, quien abría la introducción, la apertura, era quien protagonizaba el capítulo. Y siempre uno decía, quiero ver más episodios de Vic Morrow, no sé qué. Ya estaba preestablecido que era mitad y mitad por temporada. O sea, cada vez que abría Rick Jason, era el teniente Hanley. Combat. Starring Rick Jason. And Vic Morrow. Co-starring Albert Poulsen and Joyce Vanderveen. Cada vez que abría Vic Morrow era el sargento Saunders. Detalles que uno por ahí no se daba cuenta. Por la serie pasaron todos los personajes invitados que uno se puede imaginar. El que más veces estuvo fue Robert Duvall. Después, en 2 ocasiones, estuvo Fernando Lamas. Pero estuvieron todos. Combate fue la que tuvo éxito, pero la apuesta de la cadena ABC era otra. Era la serie Ataque, que se estrenó 3 días después de Combate, el 5 de octubre de 1962. Ataque, su episodio piloto fue dirigido por Robert Altman. Era muy buena serie, excelente. Distinta a Combate, porque todo se miraba a través de la óptica de un corresponsal de guerra, de un periodista, que iba acompañando a un pelotón. Los protagonistas eran Robert McQueenie, muy conocido en Hollywood, en los westerns sobre todo. Richard Slattery era otro de los protagonistas. Y la serie, Eddie Fontaine, y la serie falló a la hora de crear una audiencia, porque lo de Combate fue tan avasallante que no pudo crear audiencia y tras una temporada cayó prisionera del rating. Ataque, a diferencia de Combate, que mostraba la acción en Francia, Ataque se concentraba en el camino de los aliados en la península itálica, todo el frente italiano. Por un lado, los martes, que era el día de emisión de Combate, se escuchaba hablar en francés. Y los viernes, que es el peor horario de la televisión estadounidense, los viernes a la noche, se escuchaba hablar en italiano. Ataque se la conoció en América, en inglés se llama The Gallant Men, como los hombres valientes sería. En América Latina se la conoció como Ataque o bien como Solo los Valientes. En 1963 surge una nueva apuesta bélica, una nueva serie, El Teniente,
Primera creación de Gene Roddenberry, futuro padre de Viaje a las Estrellas. Protagonizada por Gary Lockwood y Robert Vaughn. Menos mal que duró una sola temporada. La serie era un poquito aburrida. Vivían todas a la sombra de combate, todas las series, las apuestas bélicas que se podían hacer. Entonces se fue tras una sola temporada. Mejor, porque Robert Vaughn pudo hacer el agente de Cipoll. Y Gary Lockwood pudo hacer las de Irwin Allen. Después tenemos otra apuesta que fue interesante, muy interesante, devenida de una película que fue Batalla Aérea. Acción estelar de Robert Lansing, Frank Overton y John Larkin. Como invitados especiales, Gary Lockwood, Nancy Kovac y la Hazel Court como Liz. Hoy presentamos Compromiso en Liege. Wally, ¿tienes algo con qué quitarme esta máscara de tonto que llevo en la cara? Él sabe lo que dice, ¿eh? Sí, ya lo creo. A veces esos brillantes cerebros sirven de mucho. ¿He sido yo brillante alguna vez? Oh, sí. ¿Cuándo? Cuando te encargaste del orto. Era obviamente de aviones, inspirada en la película, inolvidable también, del mismo nombre, 12 O'Clock High, Batalla Aérea, con Robert Lansing, con Paul Burke, con Frank Alleter. Un muy buen elenco, pero también le costó, duró más temporadas que las otras, se fue afianzando, pero después se desvaneció rápidamente. Incluso no hubo repeticiones en los años posteriores en América Latina. Si bien es recordada, no creó la misma semilla y el mismo fanatismo que Combate y la que vamos a mencionar ahora. Comandos del Desierto. Inolvidable, Comandos del Desierto, o bien también conocida como Patrulla de Ratas. Esos dos jeeps que surcaban las arenas de África, que nunca volcaban, que nunca les pasaba nada, y que eran siempre perseguidos por Dietrich, interpretado por Hans Gudegast, luego conocido como Eric Braden. La serie fue inolvidable con Christopher George, increíble, un actor que murió muy joven, a los 52 años más o menos, que se había batido a duelo con John Wayne en la película El Dorado, y que luego en la década del 70, en 1970, tendría su propia serie, El Inmortal, su nueva chance, y que luego sería un gran actor invitado en series como SWAT, donde estuvo 2 veces. Comandos del Desierto fue una serie brillante de 2 temporadas, de media hora, era algo inédito, a puro color, y que tenía a veces arcos de historia. No duraban un solo episodio. Por ejemplo, hubo un capítulo triple que se emitió luego en varios cines de América Latina como La Incursión a la Bahía, porque cada episodio tenía el nombre La Incursión. Siempre luchaban contra el mismo pelotón alemán, era muy divertido. En un episodio, imagínense ustedes, en un episodio que lo van a recordar, con una gomera, una especie de gomera, le tiran a un tanque y lo logran destruir. Algo fabuloso que bien vale la pena
volver a ver. Es muy difícil de encontrarla, muy difícil. Acá en YouTube no hay episodios por el tema de derechos, no se puede mostrar Patrulla de Ratas. Y es muy difícil conseguir. Nosotros tenemos 7, 8 episodios en español, en audio latino. Es muy difícil encontrarla porque solamente fue publicada en DVD su primera temporada en subtítulos y la segunda vino pelada sin nada. Y por último, en este repaso de series bélicas nos queremos referir a Los Comandos de Garrison, con Ron Harper, con Rudy Solari, una serie devenida de otra película, de 12 del Patíbulo. Había que capitalizar todo ese éxito, y qué mejor que hacer una serie semanal. Y además fue la serie que reemplazó a Combate, porque Combate ya tenía 152 episodios. Costaba un montón. Los actores, Vic Morrow era el mejor pago por aquellos años de la TV. Y qué mejor que vender esos episodios de manera regional, recolectar dinero nuevamente y hacer una serie nueva semanal con actores desconocidos, baratos, y reciclar todo lo que fue Combate. Por eso se escuchaba generalmente la misma música incidental, se filmó en los mismos lugares, pero manejaba otra temática. Ron Harper interpretaba a la autoridad y el resto eran todos bandidos que buscaban la absolución o la redención. Muy al estilo 12 del Patíbulo. La serie duró una sola temporada, pero creó también su fanatismo. Manejó una temporalidad muy rara, porque se los veía a ellos en la guerra y después se los veía en Londres. Manejó unos tiempos medios raros. Si vos te acordás, porque después tuvimos que esperar, en la década del 70, estuvo la serie que no fue bélica, pero podemos nombrarla cómica, MASH, una comedia dramática, pero que estaba situada en la guerra de Corea, en la que se desarrolló entre 1950 y 1953. MASH fue inolvidable, grandiosa. Y luego tuvimos que esperar hasta mediados de los 80 para volver a ver una serie bélica. Y fue NAM, Primer Pelotón. Aquella que contaba las aventuras de un pelotón en la guerra de Vietnam. O sea, Estados Unidos se animaba a abordar con una mirada distinta una guerra que habían perdido. Porque siempre ellos cuentan las que ganan, pero nunca las que pierden. Aquí, en esta oportunidad, en NAM, se animaron. La serie tenía como música de apertura Painted Black de los Stones, de los Rolling Stones, y eso creaba mucho misticismo y le daba mucha energía a la propuesta. NAM en América Latina ya tenía un doblaje de los nuevos, voces nuevas, que no eran las que habíamos escuchado toda la vida en Combate y en otras propuestas, y eso por ahí le jugó un poquito en contra. Si bien tuvo sus seguidores, y los tiene, nunca hubo ninguna como Combate. No es que yo sea fan de Combate, solamente te muestro. La compañía K, un pelotón de la compañía K. Increíble Combate. Bueno, queríamos repasar y que nos dejen sus comentarios acerca de episodios memorables, series memorables de guerra, alguna que por ahí nos está faltando. Puede ser Colditz, puede ser una con David McCallum, seguramente nos estamos olvidando de alguna. Por favor, díganos en los comentarios. Obviamente, un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Seguinos acá en Postales Retro TV y te agradecemos como cada emisión. Nos vemos.